Según de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es respirada de Dios, sin excepción, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Cada vez que a Dios se le atribuya características humanas, estamos frente a una figura literaria llamada condescencio. Toda la escritura es respirada de Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir, para instruir en justicia. La palabra justicia, según el diccionario Bain, es la palabra dikaiosune. Es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Dikaiosune se halla en los dichos del Señor Jesús. De todo aquello que es recto o justo en sí mismo, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios, de todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por el hombre. Toda la escritura es respirada de Dios y es útil para enseñar, redarguir y corregir, para poder andar en justicia, para que el hombre tenga el andar de un justo. El objetivo o la finalidad de la enseñanza, redargución y corrección de la palabra de Dios es que el hombre de Dios viva la justicia, que el hombre de Dios sea justo, tenga un andar de justicia, para instruir en justicia. Esa instrucción es para practicar, no nos instruye, no nos informa cómo es que tuvimos la justicia de Dios y de dónde salió la justicia de Dios y cómo hizo Dios para hacer o crear esa justicia o de dónde provino la justicia. Sabemos que la justicia recibida de Dios es perfecta porque Dios es perfecto. No necesitamos saber nada más sobre esa justicia recibida en nuestra nueva naturaleza. Sí necesitamos la instrucción para poder renovar mi mente o renovar nuestra mente y poder vivir en nuestra vieja naturaleza. Por eso necesitamos la instrucción de la palabra de Dios para poder aplicar esa justicia en nuestra vieja naturaleza, en el mundo de los 5 sentidos. La palabra de Dios es el manual de instrucción. La palabra de Dios es el manual de instrucción de cómo es vivir la justicia de Dios. Cuando renacimos del Espíritu de Dios, eso fue por gracia. En ese paquete, que es la gracia, recibimos espiritualmente la justicia de Dios y somos hombres y mujeres justos delante de Dios. Somos justos espiritualmente, pero somos justos en nuestra nueva naturaleza, de origen espiritual. La vieja naturaleza o el viejo hombre no fue afectado a esa justicia. Para poder vivir o manifestar esa justicia de origen espiritual en nuestro ámbito carnal, debemos renovar la mente a la palabra de Dios y actuar, o sea, creer de acuerdo a ella. Cuando hacemos esto, logramos tener el andar de un justo o manifestamos en el mundo de los 5 sentidos la justicia de Dios. El doctor dice de este versículo que nos enseña, nos redarguye y nos corrige a creer correctamente. Y como creer es actuar de acuerdo a una información recibida, para renovar la mente y actuar, o sea, creer, de acuerdo a esa palabra de Dios, vamos a manifestar la justicia de Dios. Por renovar la mente y actuar, o sea, creer, de acuerdo a esa palabra de Dios, vamos a manifestar la justicia de Dios. Solo en la palabra de Dios encontramos la información o la instrucción para vivir esa justicia, porque la palabra es la que nos enseña a creer correctamente. Solo la palabra de Dios es útil para enseñar a creer correctamente y vivir esa justicia. La palabra de Dios nos enseña a vivir la justicia de Dios, y esto es por creencia, es por acción. La palabra de Dios nos redarguye cuando en nuestro andar no tenemos un andar justo o no andamos en la justicia de Dios. La palabra de Dios nos corrige y nos lleva de nuevo a que nuestro andar o nuestra conducta sea la conducta de uno que anda en la justicia de Dios. El propósito de todo esto, dice 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la palabra de Dios es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la finalidad de la enseñanza, redargución y corrección de la palabra de Dios es vivir la justicia de Dios, a fin de que seamos hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados o perfeccionados para toda buena obra, si esa es la finalidad, toda buena obra, si hablamos de obras, y como esta serie de enseñanzas estamos hablando de hacer las obras que hacía nuestro hermano mayor, tenemos que ir al versículo central de esta serie de enseñanzas, Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Estas buenas obras tendrán algo que ver con las obras que hacía el Señor Jesucristo. Estas buenas obras de las que habla 2 de Timoteo 3:17 tendrán algo que ver con las obras que hacía nuestro Señor Jesucristo, porque en el versículo 12 de Juan 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras que hacía el Señor Jesucristo, ¿eran buenas obras? ¿De qué obras está hablando? Es para pensar simplemente. Pero la palabra de Dios nos explica todo esto. La palabra de Dios nos quita toda duda. 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algo que nos aportará un poco más de claridad para entender por completo este versículo es ver el contexto en que está escrito. Tenemos que ver 2 de Timoteo 3, 16 y 17 en el contexto en el que está escrito. El contexto nos traerá un poco más de claridad. Vamos a empezar por el versículo 1 de 2 de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Miren las obras que manifestaban estos hombres. Veamos el contexto, miren de lo que está hablando. Miren las obras que manifestaban estos hombres. 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. Estos tienen este final. Tendrán apariencia de tener una relación íntima con Dios, pero negarán la eficacia de ella. Este era el resultado de su andar. Los amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dejen marcadas sus Biblias un segundo, porque vamos a volver, por supuesto, a 2 de Timoteo, y vamos a 2 de Corintios 11, para seguir leyendo algunas de las cosas que hacían estos hombres. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está hablando de las obras. Miren las obras que hacían estos hombres. El fin de estos hombres será conforme a esas obras. 2 de Timoteo 3:16. Miren lo importante que son las obras. Las obras que hacía el Señor Jesucristo. 2 de Timoteo 3:6. Vamos a seguir leyendo el contexto. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No están siempre aprendiendo porque no quieren aprender. No llegan nunca al conocimiento de la verdad porque no quieren llegar al conocimiento de la verdad, sino que estos hombres de los que hemos estado leyendo hasta el versículo 5, son los encargados de que ellas nunca terminen de aprender y que nunca lleguen al conocimiento de la verdad, porque las cargan de pecado, las arrastran por diversas concupiscencias. ¿Hace falta que digamos algo más sobre estos dos versículos? Hay algunos así, que se aprovechan haciéndose pasar por grandes hombres de Dios y hacen estas cosas. Bueno, vean el contexto de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mas su insensatez será manifiesta, se manifestará a todos, todo lo podremos ver, como bien lo fue la de aquellos.
Vamos un segundito a 1 de Timoteo 5:25. Vamos un segundito. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todo se sabrá, las buenas y las malas obras. Todo lo que sembremos vamos a cosechar. 2 de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Tú has seguido mi doctrina, la palabra correctamente dividida. Tú has seguido mi conducta, manera de conducirse. Tú has seguido mi propósito. Tú has seguido mi fe. Tú has seguido mi longanimidad. La longanimidad es la cualidad del dominio propio frente a una provocación que no toma represalia. Tú has seguido mi amor, el amor de Dios, el amor agape. Tú has seguido mi paciencia, esa paciencia activa, la paciencia en la acción. 2 de Timoteo 3:11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya lo sabemos, Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez así has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Algunas traducciones traducen esta palabra salvación como salud. Según Vine, la palabra salvación es la palabra sotería. Denota liberación, preservación, salvación. Según Strong, la palabra sotería es femenino de un derivado como propiamente, abstractamente sustantivo. Rescate o seguridad, físicamente o moralmente. Salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad. Si vemos el contexto en que está escrito, no está hablando de la salvación de la ira venidera, más bien está relacionada con la liberación de las situaciones adversas en esta vida, las persecuciones que está hablando el versículo 11 y 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, en el versículo 14, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa salvación está hablando de las persecuciones del versículo 11 y 12. De esas cosas serán las cuales te pueden hacer sabio para la liberación que por la fe que es en Cristo Jesús, la liberación, la libertad, la salvación de esa persecución. Persecución vamos a tener. Ahora Jesucristo, en la fe, creer en Jesucristo, nos va a dar la liberación de esa persecución. Después de ver el contexto, llegamos a 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Recuerdan las obras de los que leímos recién en el contexto de este versículo? Los hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas obras de las que habla 2 de Timoteo 3:17 son otras clases de obras, no son buenas obras. Vean el contexto, ven cómo el impacto es mayor cuando leemos el contexto. Estos hombres tenían otras obras. Pero la palabra de Dios dice que la Escritura es útil para enseñar, redarguir y corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para buenas obras, para toda buena obra. ¿Se entiende? Si nuestra creencia es la correcta, haremos las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo. Si decimos que le creemos, debemos andar como Él anduvo.
La palabra de Dios nos enseña cómo debemos conducirnos en la vida, haciendo lo que es agradable delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña cuáles son las buenas obras que debemos manifestar. Si la palabra de Dios nos dice que debemos dejarnos guiar y seguir las pisadas de nuestro hermano mayor, nosotros renovamos nuestra mente tomando las acciones correspondientes, andando en las obras que la palabra de Dios nos enseña. Entonces estaremos creyendo correctamente, porque esas obras mostrarán lo que creemos. Segunda de Timoteo 5:25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¡Qué grande! Acá la palabra de Dios, hasta Dios es tan maravilloso que no dice, y las que son malas obras, dice las que son de otra manera. Queda claro que de otra manera son malas obras, ¿no? Nuestras obras o manera de vivir muestran nuestra creencia. Si decimos que le creemos, debemos hacer la obra que Él hizo. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para redarguir. El interlineal traduce esta palabra, reproche. La palabra de Dios nos reprocha donde no estamos creyendo correctamente. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Qué bárbaro, ¿no? Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra de Dios nos redarguye cuando no estamos creyendo correctamente, cuando no andamos en la integridad de la palabra de Dios y nuestras obras no son acordes a la sana doctrina. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fuimos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, porque fuimos creados según Dios en la justicia y la verdad, no podemos seguir andando en la mentira. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, porque fuimos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, todo sentimiento amargo, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, porque fuimos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir en justicia. Esta palabra de Dios nos instruye en la justicia de Dios. Somos justos espiritualmente delante de Dios. La palabra nos instruye cómo andar en esa justicia de Dios. Instruir es la palabra paideia. Denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción. De ahí disciplina, corrección, sugiriendo la disciplina cristiana que regula el carácter. La palabra de Dios nos instruye en la justicia de Dios, nos disciplina a vivir esa justicia recibida espiritualmente por la gracia de Dios cuando renacemos de su espíritu, a tener un andar de justicia que es por nuestras obras, ya que renovamos nuestra mente a esa justicia espiritual y la vivimos, según de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, el interlineal traduce esta palabra apto, a fin de que el hombre de Dios sea apto, enteramente preparado. El interlineal traduce otra palabra, equipado. A fin de que el hombre de Dios sea apto,
enteramente equipado para toda buena obra, para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña a creer y a andar correctamente, a hacer la obra que nuestro hermano mayor hizo, nos reprocha cuando nuestro andar no es acorde a lo enseñado antes y nos corrige a volver a tener un andar igual al de Cristo, porque somos justos delante de Dios y tenemos la palabra de Dios, estamos aptos para tener la conducta o andar de Jesucristo. Según de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra buena es la palabra agatos. Ya lo vimos en esta serie de enseñanzas al comienzo. Describe aquello que siendo bueno en su carácter o constitución, es beneficioso en sus efectos. Se usa en un sentido moral, frecuentemente de personas y cosas. Dios es esencialmente, absoluta y consumadamente bueno. Obras, la palabra obra también la vimos, es la palabra ergón, denota obra, hecho, acto. Cuando se utiliza en el sentido de un hecho o acto, se acentúa la idea de hacer obra, frecuentemente aparece en un sentido ético de las acciones humanas, buenas o malas. La palabra de Dios nos brinda todo lo necesario para que tengamos una conducta y andar igual a la de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que dice, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Las epístolas a la iglesia está repleta de enseñanza, de redargución y de corrección respecto a la conducta adecuada que debería manifestar un creyente renacido de Dios. Esta conducta no tiene nada que ver con la salvación del hombre, porque la salvación es por gracia, sino que tiene todo que ver para un andar más que vencedor en esta tierra y ser verdaderos luminares hasta que retorne Cristo y estemos para siempre con él.